Buenas tardes amigos, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Les agradezco que me acompañen. Hoy este es el capítulo 21A, es la segunda parte de lo que llamo el verdadero Pemex. Voy a continuar con la descripción de lo que realmente sucede en Pemex, cómo la ambición, la corrupción, el saqueo despiadado de Pemex y la ineptitud técnica y administrativa de tantísimas administraciones que han pasado desde la expropiación petrolera tienen postrado a Pemex en la posición de industria no rentable, en una de las industrias petroleras no rentables más grandes del mundo. Como comenté, me voy a ir rapidito porque quiero que me dé tiempo de comentarles esto. Comenté al principio en el capítulo pasado que yo trabajé para un ex director de Pemex antes de que él fuera director de Pemex. Y durante mi participación en la industria petrolera, que fue de muchos años, llegué a tener como responsabilidad principal la región sur de Pemex, cuya sede es Villahermosa, Tabasco. También llegué a tener la responsabilidad de la región marina, cuya sede es en Ciudad del Carmen, para la operación offshore de las plataformas marinas. Llegué a tener también la responsabilidad de la región norte en Poza Rica hasta Tampico, la responsabilidad del taller de reparación de equipo rotativo en Catalina, Puebla, etcétera, etcétera. Pero en la región sur fue donde era mi área de responsabilidad principal y donde a través de los años llegué a ser extraordinarios amigos entre la gente de Pemex, entre los jerarcas de Pemex de la región sur. No puedo decir sus nombres, aunque algunos de ellos han fallecido o se han jubilado. No puedo decir sus nombres, pero quiero comentarles lo siguiente, y esto viene como continuación de lo que expuse en el capítulo pasado. Estos amigos míos que a través del tiempo y de la constante interacción desarrollamos esa amistad, a finales de los 80, por ahí de 86, 87, en una comida con estos amigos, estos jerarcas de la región, me hicieron un comentario y me dijeron, estamos trabajando en un proyecto muy importante para la región sur, muy importante en Pemex. Se refiere a la optimización y modernización de todas las instalaciones de producción de Pemex Exploración y Producción en la región sur. Estamos desarrollando la ingeniería básica y este proyecto va a incluir desde ingeniería civil hasta telemetría, pasando por equipo de proceso, rotativo, instrumentación, medición y al final telemetría, etcétera, etcétera. Y en ese comentario, en ese ponerme en antecedentes, que era en confidencialidad, me dijeron lo siguiente: enfócate, cuando salga el proyecto te vas a dar cuenta, enfócate en sistemas de medición de flujo. Empápate de qué son los medidores de flujo de desplazamiento positivo, Coriolis, etcétera, etcétera. Porque mi área era equipo rotativo en turbomaquinaria y en equipo de proceso, separación y deshidratación, desalado, etcétera, etcétera. Entonces me dijeron, empápate de todo lo que tenga que ver con medición, porque medición va a ser un aspecto vital, importantísimo en el desarrollo de todo este proyecto. Vamos a tener puntos de medición en toda la región. Vamos a tener patines de medición, vamos a requerir probadores de esos patines de medición, probadores de medidores, que certifiquen la repetitividad de los medidores de flujo, etcétera, etcétera. Entonces me hicieron un énfasis
extraordinario en respecto de los sistemas de medición y de los patines de medición y los probadores de medidores. Entonces, como yo soy curioso natural, les pregunté, oye, ok, pues yo me voy a abocar a eso y espero a que ustedes desarrollen el proyecto y revisemos especificaciones, etcétera, etcétera. Les dije, oye, les comenté, pero el énfasis es muy importante en sistemas de medición. Y le digo, y me da curiosidad saber cómo le está haciendo ahorita en este momento Pemex para medir el flujo. ¿Qué es lo que hace Pemex en este momento para saber cuánto petróleo está transfiriendo Pemex Exploración Producción a refinación? ¿Cuánto gas está mandando a Cactus, a la petroquímica y a las petroquímicas en Pajaritos, etcétera, etcétera, en Coatzacoalcos? Le digo, y entonces les pregunté y le dije, oye, entonces, ¿cómo le hacen ahorita? Y y la respuesta fue, pues, no sabemos bien ni cuánto producimos, ni cuánto transferimos, es un verdadero desmadre. Esa fue su respuesta. Debo recalcar otra vez que esas conversaciones me hicieron partícipe de esas conversaciones en el entendido de que esas conversaciones eran privadas. Y yo les dije, no se preocupen, ustedes pueden confiar en mí al grado de que me están comentando este proyecto que va a salir en el futuro. No se preocupen, yo sé ser discreto. Y entonces insistí en la pregunta, entonces, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo le hacen ahorita y cómo le han hecho desde la expropiación petrolera? ¿Cómo le han hecho desde hace 50 años para saber cuánto producto envía Pemex Exploración Producción a refinación a petroquímica? Y me dijeron, pues siempre hay discrepancias, siempre hay discrepancias. Y me pusieron el ejemplo, si nosotros le decimos a refinación que les transferimos 80,000 barriles en tal día, porque la producción es diaria, resulta que refinación nos decía y nos sigue diciendo hasta este momento, pues yo nomás tengo aquí registrados 60,000 barriles diarios. Es decir, que había una discrepancia de 20,000 barriles diarios. Le dije, y les comentaba yo, entonces, ¿cómo le hacen? Les decía yo, discúlpenme la curiosidad, pero eso es gravísimo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le han hecho en 50 años? Y la respuesta fue, pues se ajustan esos volúmenes. Si refinación no está de acuerdo, a refinación ajusta sus números y Pemex Exploración Producción ajusta sus números también. Es decir, que 20,000 barriles se desaparecen. Porque había sistemas de medición, pero eran obsoletos y eran deficientes. Entonces, no salía yo de mi asombro. Yo pensé que había un control estricto de la producción. Y entonces recuerdo haber comentado, oye, ¿y entonces qué dicen sus jefes? ¿Qué dicen los gerentes? ¿Qué dice el gerente regional? ¿Qué dice el subdirector? El director de PEP, el director de Pemex. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo en hacer estos ajustes? ¿Que se desaparezcan 20,000 barriles de crudo todos los días y millones de pies cúbicos de gas? Y la respuesta fue textual.
Yo trato de evitar las groserías, pero esta fue su respuesta textual de uno de los jerarcas más importantes de la región. Pues una de dos, o nuestros jefes son pendejos o se hacen pendejos. Y esa respuesta me dejó realmente frío, porque entonces la conclusión que les platiqué del saqueo que se ha hecho a Pemex desde la expropiación petrolera y antes desde la faja de oro, el saqueo directo en las refinerías, posteriormente en los 70s con el tapping, después el buquetán que se encontró en Rotterdam, a nombre de Carmen Romano de López Portillo y con el hermano José Ramón López Portillo, en Rotterdam, vendiendo petróleo, la mezcla de petróleo crudo mexicano en el mercado spot de Rotterdam. Entonces me quedé frío porque la conclusión a la que llegué después de las observaciones de tantos años es que hasta la fecha, y puedo decir que hasta hoy, este año 2021, sigue el mismo saqueo de Pemex. Porque si Pemex Exploración y Producción no sabe a ciencia cierta o tiene que reducir los volúmenes que le transfiere a refinación porque refinación dice que recibió menos, y los jefes de exploración y producción y los de la refinación están de acuerdo, entonces lo más seguro es que los gerentes en México y el director de Pemex en México, quien haya sido en ese momento, estaban enterados. Porque vuelvo a repetir, la producción no se puede parar, se tiene que mover el petróleo para procesarlo o para venderlo diario. Y entonces mi conclusión de una de esas conversaciones fue, entonces, a Pemex se le están desapareciendo cientos de miles de barriles durante estos 50 años, y la respuesta sí. Y después de la respuesta volvió el comentario de siempre. Debemos decirte que esta conversación es absolutamente privada. Y yo volví a asegurarles que no se preocuparan. Vuelvo a repetir, ahora lo estoy mencionando porque algunos de ellos han fallecido, otros ya están totalmente fuera de Pemex, pero no voy a decir sus nombres. En el capítulo pasado dije, Pemex nunca ha sabido y nunca ha llevado a cabo un balance de materia preciso. Y aprovechando eso, desde los jefes de departamento, superintendentes de área, gerentes regionales, gerentes administrativos, en México y hasta el director de Pemex, quien haya sido, quien esté en el cargo en ese momento, deben estar enterados. No es posible que se pierdan 20, 30, 60 mil barriles diarios y que nadie sepa nada y que nadie diga nada. Y que prefieran ajustar los manifiestos de transferencia a lo que les conviene. Por eso comentaba yo que desde aquellos años y hasta ahora no es raro encontrar jefes de departamentos, superintendentes y gerentes regionales que son dueños de ranchos, de ganado, de maquinaria agrícola, mandan a sus hijos a Estados Unidos aquí a estudiar, tienen gasolineras. Es realmente espantoso el saqueo de Pemex. Y por si eso no fuera poco, lo que les comentaba la vez pasada,
El robo directo en refinerías desde los años 30. El robo directo en tuberías desde los años 70 con el famoso tapping. Ahora el famoso huachicoleo. Que solo ha empeorado y hecho más grave ese saqueo de Pemex, donde se le roban cientos de miles de barriles de gasolina. Como si eso fuera poco, en el 2019 salió a la luz pública que se descubrió un buquetanque cargado de petróleo listo para zarpar en la terminal marítima de Pajaritos, con un manifiesto apócrifo, falso. También comenté en el capítulo pasado que lo de López Portillo no fue un caso aislado, fue el caso que se supo. El del buque del 2019 tampoco es un caso aislado. Ese ha sido el modus operandi de los directores, subdirectores, gerentes, superintendentes de Pemex durante los últimos 50 años, o 70 años, perdón. 70 años. 70 años, no más, 90 años, desde 1940, son 60, 80 años. Pemex ha sido víctima de un saqueo brutal, brutal. Si esa empresa mexicana, Pemex, se hubiese manejado como ExxonMobil o Shell o British Petroleum, Pemex sería una de estaría al nivel de competitividad que esas empresas. Pero lo que tiene a Pemex postrado en la destrucción total es ese saqueo despiadado, esa corrupción infame. No ha habido un solo director capaz de hacer nada al respecto, y mucho menos ningún director, ningún presidente tampoco. Porque el dinero involucrado es inmenso. Y en todo este esquema de corrupción y de saqueo brutal de Pemex, desde 1938, desde que 1935, desde que existe el Sindicato Petrolero de Trabajadores de la República Mexicana, se ha llevado a cabo ese saqueo infame de Pemex. Pemex no está postrado en esta ineficiencia y en este casi bancarrota por los mercados internacionales. Está postrado en esa situación por los mismos empleados de Pemex y el mismo gobierno corrupto que ha pasado a través de tantos presidentes que ha habido. Se dice que Joaquín Hernández Galicia, que fue el dirigente del sindicato por muchos años, tenía fideicomisos con cientos de miles de millones de pesos a su nombre, nada más estaban a su nombre. Joaquín Hernández Galicia ya murió, y yo pregunto, ¿quién se quedó con el dinero de esos fideicomisos? Y la respuesta tiene que ser simple. El presidente que estaba en turno pudo haber sido Salinas, pudo haber sido Zedillo, pudo haber sido Vicente Fox y pudo haber sido Calderón y Peña Nieto. Alguien dentro del gobierno de México y los banqueros se quedaron con cientos de miles de millones de pesos de los fideicomisos que Joaquín Hernández Galicia tenía a su nombre. De ese dinero no se habla. Algún presidente, algún dirigente del sindicato, alguien tuvo acceso a esos fideicomisos en contubernio con los bancos en donde tenía los fideicomisos Hernández Galicia. Es un crimen que da asco. Realmente esa corrupción, ese saqueo brutal es lo que tiene a Pemex como lo tiene. Pudiendo haber sido una respuesta para que México saliera de la pobreza, no lo es.
Y otro actor que está involucrado en el manejo y en el manejo del dinero recibido por toda la venta del petróleo en el mercado spot de Rotterdam es PMI o PMI, Petróleos Mexicanos International. Esa entidad llegó a tener oficinas en paraísos fiscales, en Bahamas, en las Islas Caimán, en Holanda, en España. Y puedo asegurarles que ese dinero del petróleo saqueado a Pemex pasaba a través de PMI y daba vueltas y le llegaba hasta los presidentes, hasta el presidente de México, incluyendo Salinas, el mismo López Portillo, Miguel de la Madrid, todos, Cedillo, Fox. No era posible esconder tanto dinero y el presidente sabía lo que estaba pasando con todo ese dinero y con toda ese crudo que se perdía en las transferencias entre unidad de negocios, que Pemex se convirtió en unidad de negocios en 1992, si mal no recuerdo. Ese es Pemex. Ese es el Pemex verdadero, el verdadero Pemex. El único que tal vez entendió a la industria petrolera y gracias a quien existe una plataforma de una infraestructura petrolera en este momento en México es Jorge Díaz Serrano, y no era ingeniero petrolero. El único ingeniero petrolero ha sido el ingeniero Luis Ramírez Corzo, y tampoco entendió la industria. Y él es el único ingeniero petrolero que ha llegado a ser el director de Pemex, aunque no me lo crean. Pero el ingeniero Ramírez Corzo me parece que estaba más ocupado en avanzar, en promover los contratos de riesgo, porque ya tenía en mente, una vez que él saliera de Pemex, pues beneficiarse de eso. Y ahorita pues tiene un conflicto grande con lo de la compañía, la empresa Oro Negro, de la cual es presidente ejecutivo. Entonces, ese es el verdadero Pemex. Un caso de saqueo despiadado, brutal, sistemático, que ha sucedido durante décadas y del cual nadie ha hecho nada al respecto. Y todo el mundo le echa la culpa al endeudamiento, a la caída de los precios del mercado en el mundo, etcétera, etcétera. Todos los commodities están sujetos a estas fluctuaciones. El azúcar, el trigo, el maíz, el sorgo, el petróleo, todos están sujetos a ese vaivén de los mercados. Pero el caso de Pemex es extraordinario. Espero que esto es solo hacerlo informativo, porque difícilmente veo que alguien pueda hacer algo por rescatar a Pemex. La ambición, la corrupción, el saqueo y la ineptitud técnica y administrativa de todos los dirigentes de Pemex puede llegar a hacer que Pemex desaparezca y que se tenga que malbaratar a empresas privadas. Que ya empezó ese proceso con Peña Nieto. De hecho, empezó el proceso con el ingeniero Luis Ramírez Corzo. Entonces, para mí es frustrante ver lo que pudo haber sido Pemex y lo que es realmente. Entonces, aquí quiero dejarlo. Quiero agradecerles que me hayan acompañado. La semana que entra voy a hacer un resumen, una síntesis de las reformas constitucionales que propongo. Reformas serias, razonadas. Entonces, la semana que entra va a ser el capítulo número 22. Voy a hablar de las reformas constitucionales que propongo. Y los espero, ojalá me acompañen.
síganse cuidando, este COVID-19 no se va a ir ya nunca. Entonces hay que seguirse cuidando mucho. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en el próximo capítulo de Si yo fuera presidente. Gracias amigos y hasta luego.